Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en la segunda parte de la review de Sao Alicization. Si quieres ver la primera parte te dejo el link en el comentario destacado de la caja de comentarios. En la primera parte quedamos cuando Maluma-kun tenía caca de Minion en la cara. En fin, después, mientras Yuyo se estaba matando literalmente contra Berculi, Kaneki hacía de las suyas con la rubia. Luego de convencerla, Alice empieza a sentir un dolor en su ojo derecho y bueno, este fue un punto muy alto porque aquí nos hacen una reseña completa de cómo es esta mina. A pura fuerza de voluntad y creyendo en sí misma fue capaz de reventar y quitarse el sello. Pero antes de esto le dijo a Kirito que la sujetara fuerte y bueno, Kaneki, mejor dejo que él les explique. Por más que lo pensé, este fue el único método que se me ocurrió para salvar a la Tierra y a todas las personas. ¿Y qué puedo decir? Te entiendo perfectamente, Kaneki. Es que miren esa cara de asco de Kaneki. Les aseguro que cualquiera de nosotros estaría igual si tuviera que abrazar a una mina rubia de ojos azules y... este Kaneki es muy valiente. Luego, la mini pelea contra Berculi estuvo bien y de hecho cuando Berculi saca su espada y ataca a Yuyo, toda la secuencia fue muy buena. La personalidad, la actitud y el soundtrack te metían un gran vértigo que te hacía saber de inmediato que este tipo era completamente diferente. De hecho, cuando Berculi después del ataque se disculpa y le dice lo siento, casi te mato, fue una frase espectacular. En fin, luego de esto Chudelkin se lleva a Yuyo y entonces se da lugar el encuentro entre Yuyo y Quinela. La forma en la que cerraron este episodio con el soundtrack, la canción, la escena final fue impecable. Quedó espectacular, además la forma en la que Quinela sutilmente lo manipuló sin forzarlo, pero también sin soltarlo, fue brillante. Sin duda alguna Quinela es por lejos el personaje más inteligente de Underworld. Uno de los puntos más importantes a destacar es que cuando llegan a la pelea final, aquí Quinela saca a su Digimon nivel Mega, Jogres, Super Saiyajin legendario. Luego de una pequeña demostración de su poder, en la que barrió a Alice y a Kirito, nos muestran a Yuyo. Aquí alguien puede decir, oye, este tipo siempre se hace los pantalones, pero primero pongamos el contexto. Alice estaba muerta de miedo también. De hecho, cuando aparece este Digimon, Alice instintivamente retrocede. Kirito también estaba muerto de miedo. Ahora, ¿por qué ellos pudieron actuar y Yuyo no pudo actuar de inmediato? Muy simple, por su personalidad, ambos son mucho más atrevidos que Yuyo y además, Alice en teoría ha recibido, más entrenamiento que Kirito y Yuyo dentro de Underworld. Ahora, si hablamos de Kirito, como mencioné antes, Kirito no es que estuviera peleando contra monstruos en la vida real, pero como ha jugado varios juegos, no es la primera vez que ve un objeto 3 metros más grande que él. O sea, puede parecerle una estupidez, pero influye, créanme que influye. Entonces, literalmente era la primera vez que Yuyo veía algo que era, 3 metros, 4 metros más grande que él. Y además es lógico que después se muera de miedo si vio cómo barrió a Alice y a Kirito sin ningún tipo de oposición. También un gesto muy bueno de animación fue cuando el monstruo, después de barrer a Alice y a Kirito, procede a atacar a Yuyo. Aquí Yuyo saca la espada y como un gesto de animación, como dije, literalmente la vaina y la espada tiemblan mientras él la está desenvainando. Ese es un gesto muy importante porque de verdad Yuyo no sacó la espada para pelear, sino que la sacó por instinto solamente, ni siquiera él tenía pensado ganar. Quizás hasta cierto punto ni siquiera se dio cuenta de que desenvainó. Y bueno, luego aparece la mina de Harry Potter y aquí, justamente aquí, por primera vez en la franquicia, Kirito se rindió. O sea, Yuyo y Alice también se dieron cuenta de que no tenían nada que hacer, pero Kirito se rindió. En Minecraft, cuando Heathcliff se raja a Asuna, es cierto que Kirito estaba hecho bolsa, pero aún así, aunque fuera de una forma muy patética, intentó seguir peleando. Sin embargo, aquí Kirito aceptó que no podían ganarle a Quinela ni a su Digimon. De hecho, aceptó el sacrificio de Cardinal. Por primera vez en la franquicia, Kaneki renunció, aunque fuera de forma momentánea, a ganar. Ahora, otro punto. La muerte de Yuyo fue terrible, de verdad. Y digo terrible desde el punto de vista de que no quería que muriera, obviamente. Como dije, este tipo es el mejor personaje de la franquicia en muchos aspectos. No lo dije en broma, lo digo en serio. Es un gran personaje. Al final, Kirito le ganó a Quinela con un poco del modo prota, ya que Quinela le pintó la cara al principio de la pelea casi sin complicarse mucho e incluso con un brazo menos. Hay que destacar esto porque Kirito también pierde un brazo, pero Quinela ya tenía un brazo menos desde el comienzo de su pelea. Y de hecho Quinela quizás fue el primer personaje en conectarle alrededor de 5 golpes en total antes de que Kirito siquiera lograra hacerla retroceder o lograra bloquearla.
En fin, dejando de lado la historia, otro de los puntos más importantes de este arco son los Integrity Knight. Es cierto que esto pudo ser mucho más profundo y que quedó mucho por explorar, pero la verdad es que al menos cada uno de estos caballeros imponía una presencia interesante. Incluso el frenzoneado ese de Eldry tuvo una presentación impecable, hay que decirlo. Otro punto importante, como mencioné, el protagonismo de Kirito. Ya había mencionado en reviews anteriores que Kirito es demasiado omnipotente dentro de SAO y que al final termina absorbiendo a los personajes que lo rodean. Claro, fue el caso de Sinon, que pasó de ser un personaje con mucho trasfondo y muy interesante, el mejor escrito en su momento, a ser parte del harem y depender del prota solamente. Pero en Alicization, al poner a Yuyo y compartir un poco el protagonismo, le dio un descanso enorme al mismo Kirito y a la trama. No nos confundamos, claro está que el protagonista seguía siendo Kirito, obviamente, pero el protagonismo de Yuyo no lo tuvo nadie más en SAO, ni siquiera Asuna en Minecraft llegó a ese nivel de protagonismo. Esta es una acotación más de las novelas, pero en las novelas hay muchas secuencias que se narran desde el punto de vista de Yuyo, y esto se nota al ver el anime también. En Madre Rosario, Asuna tiene el protagonismo, pero es porque el arco en sí se trata de ella y de Yuki. Pero aquí, estando Kirito en su máximo esplendor, el autor fue capaz de compartir una parte de su protagonismo con su compañero de viaje. De hecho, esta es una de las bases del éxito de Alicization y de Alicization World of Underworld, ya que el hecho de que Kirito no fuera omnipotente como siempre y omnipresente permitió desarrollar mucho más a otros personajes. Y el último punto. Voy a resumir bien este punto, ya que quizá hay mucho que decir de él, pero creo que es un personaje impecable. Y no solamente, muchas veces cuando hablo de un personaje bueno de SAO, digo a nivel de SAO, no sé si se han dado cuenta, pero esto es a nivel de cualquier anime, de verdad. Narrativamente está muy bien escrito, es un personaje con una personalidad casi opuesta al protagonista, ya que es más introvertido. Sin embargo, es un personaje que se supera a sí mismo sin la necesidad de que dependa del protagonista. Es cierto que en el problema con los nobles, Kirito le terminó salvando el cuello, pero Yuyo ya había logrado dar un paso adelante y romper el sello del ojo derecho por su propia voluntad. No tuvo que estar Kirito diciéndole que podía hacerlo, como pasaría quizás con, no sé, Sinon u otros personajes. Después, Yuyo le ganó a Berculi por sí solo. Y bueno, hay que aclarar este punto. Objetivamente, Berculi pudo matar a Yuyo si hubiera querido. De hecho, desde el comienzo le dice que no quiere matarlo. Y después Chudelkin le dice a Berculi que se contuvo. Y aunque Berculi diga que no es así, Berculi no quiso matar a Yuyo, eso quiere decir también que se contuvo. Y bueno, esto queda claro en la segunda parte de World of Underworld que van a dar ya en abril, donde se va a ver que Berculi es un crack, literalmente. Así que sí, objetivamente Berculi le ganaba a Yuyo en experiencia y en poder. Sin embargo, Yuyo era quizás tan o más talentoso que Berculi. De hecho, diría que era más talentoso que Berculi. Y lo que le permitió ganar a Yuyo, o al menos buscar la apertura para poder aprovechar esa oportunidad, fue el talento y su ingenio con el que logró neutralizarlo. También Yuyo es más talentoso que Kirito, es decir, sin vivir todo lo que el prota ha vivido, Yuyo llegó a estar al mismo nivel que Kirito o quizá un poco más, y esta es una clara muestra del talento innato que tenía Yuyo. Esto también se ve en la pelea entre Yuyo y Kirito, donde Kirito reconoce que algún día Yuyo lo va a superar, y de hecho durante la pelea se puede ver que Yuyo neutraliza una técnica que Kirito nunca le había mostrado. En fin, voy a ahondar más en este punto en otro video, pero bueno, si tuviera que mencionar algo, no sé, de bajo nivel, el nivel narrativo o argumental o lo que sea, la presentación de Alice como Integrity Knight. Es decir, mientras que en otros animes te ponen a ese tipo de secuencias, no sé, lentamente, aquí en Alicization nos mostraron de una Alice en 4K sin ningún tipo de suspenso. Y bueno, de hecho, el error ya estaba en el pedazo de spoiler que nos mandaban en el opening. Pero la presentación de Alice fue muy mal manejada, o al menos pudo ser mucho mejor, tanto en soundtrack como en las tomas que le hicieron. Y hablando de Alice, ¿cómo nerfearon a Alice? Alice, la mina que solo con ponerse en guardia rechazaba al prota, que lo mandaba a volar de un espadazo y que se rajaba a dos minions como si nada, mientras que Kirito necesitaba como 4 golpes para bajarse a uno solo, pasó a ser la mina que quedó inconsciente supuestamente de cansancio sin que Quinera le diera un golpe directo. Alice es objetivamente más fuerte que Kirito, y eso es algo que se vio en
todo momento excepto en la última pelea, curiosamente. Ahora bien, cuando Kirito peleó con Alice, está claro que no estaba pensando en hacerle daño, así que probablemente Kirito se estaba conteniendo un poco. Pero una cosa es que el prota se esté conteniendo y otra cosa es que el prota tenga entre sus planes salir volando cada vez que la rubia le diera un espadazo. Encima, cuando están colgando desde el muro, la rubia lo toma como si fuera un perro callejero, viejo. Y bueno, volviendo al final, habría tenido mucha más lógica que Alice quedara inconsciente hasta el final de la pelea si al autor se le antojaba, pero que fuera luego de que Quinella la envió a volar con su poder como se vio en su momento. Sin embargo, Alice queda inconsciente después de eso, es decir, después de que Quinella la mandó a volar, Alice tuvo la fuerza para levantarse y proteger a Kirito. Sin embargo, ahí ya no había recibido ningún otro ataque, así que yo entiendo que otra persona se pudiera quedar inconsciente de cansancio y etcétera, pero no Alice, una de las que hasta en ese arco nos presentaban como una de las 2 o 3 mejores Antiquity Knight entre todos. La verdad es que solamente la nerfearon para que Kirito pudiera pelear contra Quinella sin nadie que le quitara protagonismo. Y bueno, el último punto, un punto que hasta el día de hoy no entiendo. ¿Por qué se sacrificó Cardinal? Poniéndonos en contexto, Cardinal se sacrificó para que Quinella les perdonara la vida a Alice, Yu-Gi-Oh y Kirito, ya que ellos ya habían renunciado a pelear, pero después de que Quinella la hace pedazos, la misma Cardinal le encarga a Kirito y a los demás que protejan Underworld. Y esto no es solamente The Wrath o el Dark Territory, y aquí es donde nace mi pregunta. ¿Cómo se supone que Kirito y sus amigos iban a proteger Underworld sin pelear con Quinella? Si Quinella tenía planeado utilizar las almas de 40.000 habitantes de Underworld, ¿cómo iban a evitar esa pelea? Tarde o temprano iban a tener que pelear a muerte contra ella, así que ¿cuál es el caso de sacrificarse aquí? De hecho, ¿cuál es el caso de sacrificarse si después tú misma les vas a pedir que peleen contra ella si te sacrificaste para que no pelearan contra ella? Quizás si le hubiese dicho que no sé, que los deje ir y que no sé, ellos después hayan entrenado y se hayan vuelto más fuertes, pero créanme, la misma Cardinal reconoce que Quinella es más fuerte que ella, pero que al menos ella le podría quitar la mitad de la vida a Quinella. Así que, ¿no habría sido mejor que pelearan los 4 juntos? Tal vez así se habrían asegurado matarla sin que ninguno de los 4 muriera. O sea, si solamente Cardinal le podía bajar el 50%, a lo mejor entre los otros 3 pudieron haberle quitado, no sé, un 10% más, un, no sé, 25% más. Habrían estado mucho más cerca de la victoria. Y de hecho, al final entre Yu-Gi-Oh y Kirito se terminan rajando a Quinella solos, así que de verdad, ¿no habría sido mejor que Cardinal no se sacrificara inútilmente? En fin, el siguiente arco a analizar será obviamente la primera parte de War of Underworld, pero esta vez lo haré solo desde la perspectiva del anime, así que estén atentos a ese video.